aquí en Bajo la Lupa de Gales por la TV con la profesora. En el tercer bloque tenemos una pregunta para que la profesora responda. Y era, ¿se usará la comunidad islámica argentina como chivo expiatorio también de la instalación de la base norteamericana para decir que se lucha contra el terrorismo? Sí, sí, se usa. De hecho, siempre la han utilizado. En el documental Ser Invasión Gota a Gota, que realizamos junto con Mausi Martínez, donde yo también protagonicé, cuando Mausi entrevista a la comunidad árabe en Foz de Iguazú, la pregunta es muy graciosa porque ella le pregunta a la persona que entrevista al final, le dice, ¿eres terrorista? Y él le dice, estoy de vacaciones. Es decir, pero sí, se está utilizando a la comunidad árabe islámica como un chivo expiatorio, diciendo que desde allí es donde surgen, es decir, todos estos grupos terroristas que están dando vueltas por el mundo y que son un peligro. Pero esto tiene que ver con el realineamiento nuevamente incondicional con Estados Unidos, con Gran Bretaña y con Israel. Entonces estamos hablando de una entrega del país. Y podemos decir claramente que sí, porque lo extraño es decir, este país tuvo gobiernos civiles democráticos y tuvo gobiernos dictatoriales. Y ningún gobierno, ni democrático ni dictatorial, ofreció que en el país se instalaran bases militares. Que después son imposibles de sacar. Que sí, las podés sacar, pero te generan problemas. Por ejemplo, cuando se instala la base militar en San Pedro Alcántara, en la Amazonia de Estados Unidos, cuando Lula asume, Lula le dice, no hay renovación, me entregan San Pedro Alcántara. Se la entregan, pero antes de irse, vuelan la base, provocan la muerte de 23 brasileños entre técnicos e ingenieros y la destrucción del prototipo del lanzador satelital B1 con el que estaba experimentando Brasil. Cuando el presidente Correa le dice en el año 2009, no hay renovación de la base de Manta, que es la base aeronaval más importante que tenían, y la Constitución ecuatoriana prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, el 30 de septiembre del 2010, el presidente Correa sufre un golpe de Estado orquestado por las fuerzas de seguridad infiltrados por la CIA, la USAID y la DEA. Y ahora que ¿La USAID? La USAID. Ah. No, porque anduvo por acá la USAID, sí, por siempre este programa. Anda. Y te cuento el tercero. Ahora que hay acuerdos de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano, tendrían que retirarse de las 7 bases que tienen en Colombia. No se van a retirar. Entonces, no, ¿qué inventaron para quedarse? Porque en teoría las tendrían que integrar. Una misión de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, bajo el mando de un general argentino, el general Alfonso, para que sea garante de los acuerdos, del cumplimiento de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno. Bien. Esta misión de paz de Naciones Unidas, que son misiones, no son de paz, donde realizan tareas de seguridad interior y son fuerzas de ocupación de otros países, porque esa es la realidad, puede quedarse por tiempo indefinido y por lo tanto va a seguir manteniendo la base, disfrazado ahora con la ayuda de las misiones de paz de Naciones Unidas. ¿Será por eso que miembros del CAECOPAS argentino van a ir a Colombia, incluso sin preparación, sin armas y sin uniformes, a participar del proceso de paz? Claro, porque todas las misiones de paz integrantes de las Fuerzas Armadas de los países van a esto y realizan tareas que están prohibidas por la Ley de Defensa Nacional nuestra. Entonces, porque nuestra Ley de Defensa prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer tareas de seguridad, pero en el marco de las misiones de paz de Naciones Unidas van a hacer tareas de seguridad, es decir, de control sobre la población, y son fuerzas de ocupación, que va en desmedro de lo que dice la Ley de Defensa y va en desmedro de los objetivos con los cuales fueron creadas las Fuerzas Armadas nuestras, y en especial el Ejército Argentino. Hace muy poco les tuvieron que dar una clase sobre Colombia a los miembros de la fuerza que va a ir al país colombiano, y no sabían absolutamente de los peligros que podían correr en las calles de Bogotá, por ejemplo. Pero me quedé con algo que es precisamente viene de nuestros militares y de hipótesis de conflicto planificadas,
sobre una agresión externa. Exactamente. Me quedé con eso y me quedé con la cuestión del medio ambiente o del ambiente o de los recursos hídricos, de lo que estábamos hablando, y no sé por qué se me vino a la memoria inmediatamente la figura del ministro de Medio Ambiente, Sergio Berman. ¿Qué opinión le merece la titularidad de Sergio Berman al frente del Ministerio de Medio Ambiente? Es un desastre. Es un desastre porque el Ministerio de Ambiente, que para mí tendría que ser de ambiente, no de medio ambiente, porque el ambiente es todo, de una persona que es totalmente ignorante con respecto al tema. Lo admitió él mismo. Lo admitió él mismo. Sí. Tuvo, digamos, la honestidad dignidad de decirlo, que no entendía nada del tema. Que es muy sensible, porque con este ministerio está muy ligado, o sea, se liga con las corporaciones transnacionales de todo tipo, ya sea las que estén dedicadas a la minería a cielo abierto, las que estén dedicadas a los hidrocarburos, a los recursos hídricos. A los recursos hídricos, porque ministerio... si uno va a elaborar una represa, o es decir, va a elaborar un plan de represa o la va a construir, todo tiene que pasar por el Ministerio de Ambiente, o sea que maneja áreas sensibles que son todo lo relacionado con los recursos naturales y estratégicos, los bosques, las selvas, los proyectos, las áreas protegidas, los parques nacionales, es decir, las reservas naturales, todo una persona que es totalmente ignorante porque él mismo... Bueno, pero ¿cuál será el propósito de haberlo puesto al frente de ahí y no haber puesto a alguien especialista, alguien que se dedique al medio ambiente? No, yo creo que como este es un país que está gobernado por las corporaciones transnacionales, que de alguna manera están todas también implicadas dentro de lo que es el complejo industrial militar norteamericano, que es el que controla a Estados Unidos, que son todas estas corporaciones transnaciones. Sí, a Estados Unidos también lo domina la IPAC, el lobby sionista. Claro, cuando uno ve esto, y este es un gobierno de corporaciones transnacionales, entonces no hace falta tener a alguien que sea un experto que pueda frenar. Es alguien que sea ignorante, que no conozca los temas y que sea totalmente permisivo y pueda avalar todos los planes, es decir, y los proyectos. Y esto no es nuevo, porque esto ya viene fundamentalmente a partir de los últimos años de la década del 60 y los primeros del 70, cuando se conforma la trilateral, que son las corporaciones transnacionales norteamericanas, europeas y japonesas ligadas, donde la cara visible es Brzezinski, pero también otra cara visible es Henry Kissinger, que en el año 1989 se transforma en el consenso de Washington, con todas estas políticas neoliberales donde estamos sufriendo, y rediseñan todo un mundo, tanto en la faz política, económica, en la faz militar, de defensa, cultural, todo lo que uno quiera. Se me viene a la cabeza la Trilateral Commission, el Council Foreign Relations. Todo. Entonces, eso es lo que está en práctica en nuestros países. El intento de la dominación mundial. Entonces, frente a esto, los bloques que se conforman, los países y los pueblos que se oponen, los gobiernos que se oponen a todo este sistema, aquellos que quieren mantener su libertad, su independencia, su identidad, pasan a ser sistemáticamente enemigos, entonces hay que destruirlos como sea. Bloqueo económico, invasión militar, destrucción del país, crearle guerras civiles, guerras internas, llámese religiosas, de lo que sea, porque hay que destruir estos diques de contención que impiden lograr el objetivo final, que es el control definitivo de todo el planeta, es decir, un mundo unipolar. Un gobierno único, mundial, regido por las corporaciones. O por las corporaciones a nivel mundial. Entonces, si nosotros no entendemos esto, y no entendemos que estamos en un pleno avance colonial e imperial sobre todos nuestros países, sobre países de Asia, fundamentalmente los del Próximo Oriente, los países de África, los países de nuestra América, si no comprendemos esto, no podemos entender tampoco las palabras del Papa cuando el Papa dice estamos viviendo una tercera guerra mundial, que no se refiere solamente a los conflictos bélicos. No, por eso yo estaba planteando los diferentes escenarios. Se refiere absolutamente a todo, y este es en el mundo en el que estamos hoy inmersos, y es un mundo en el que estamos en peligro. Nosotros, como seres humanos,
nosotros como países, como pueblo, pero también está en peligro todo el planeta, porque está en peligro la naturaleza, está en peligro la vida animal, está en peligro la vida vegetal. O sea que estamos en una situación de peligro extremo. Y si no tomamos conciencia, es muy probable que terminemos desapareciendo, pero desapareciendo. No hay casualidad en la creación de películas como los Hunger Games, los Juegos del Hambre, Sí. que por más que sea ficción, podemos llegar a eso. Están adelantando un mundo futuro muy próximo. No nos equivocábamos cuando decíamos que este gobierno de Mauricio Macri iba a ser un gobierno entreguista, que es un gobierno apátrida, y ahora quiero saber después la opinión del 51% de los argentinos que votó a este gobierno que legitimó democráticamente un gobierno apátrida y que se comporta dictatorialmente y que está haciendo la entrega total de todos nuestros recursos a las corporaciones extranjeras. ¿Qué va a pasar con la República Argentina de aquí en más? Lo hemos advertido infinidad de veces, no nos han escuchado. Siguen pensando con cabeza de globo y ese es un gran problema. Y ahora vemos también las similitudes. ¿Por qué nos acercan tanto las causas del Medio Oriente con las causas que se van a vivir en Latinoamérica? ¿El sueño de la patria grande terminó? No, el sueño de la patria grande no terminó. El sueño de la patria grande, UNASUR, la CELAC, están como detenidos. Pero ese sueño va a continuar, porque ese sueño está en nuestros pueblos. Y si hacemos aquello que en 1993, ya en 1923 nos advertía Manuel Ugarte, que justamente fue el creador del término patria grande. Manuel Ugarte decía que los pueblos que esperan su voluntad o su porvenir, los pueblos que esperan su porvenir o su vida, de una extracción legal o de la voluntad de otros, son de antemano pueblos sacrificados. Si nosotros hacemos carne esto y tenemos la voluntad de no esperar ni de una abstracción legal ni de la voluntad de otros y consideramos que tenemos la capacidad de ser artífices de nuestro propio destino, vamos a ser realmente libres, independientes, autónomos y soberanos. Y hay otra frase que yo siempre la digo, que la dijo José Martí, y es que tenemos que aprender lo siguiente: aquel que manda a los hombres ha de cuidar de ellos, y si no los sabe cuidar, no los puede mandar. Creo que si aprendemos estos dos conceptos, entonces, y como yo dentro del pesimismo soy optimista y creo en los pueblos, creo que finalmente vamos a tener la victoria. No sé cuánto tiempo llevará, no sé si voy a alcanzar a verla, espero vivir lo suficiente como para poder verla. Y si no la vi, bueno, que alguien alguna vez cuando piense en mí diga, se murió peleando hasta el final de su vida por esto que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? Así que yo confío en la reacción, en la capacidad de reaccionar de los pueblos, aunque parezca que a veces los pueblos se suicidan o van camino al suicidio, pero creo que en última instancia el instinto de supervivencia es más fuerte y te hace hacer el clic, el giro de 180 grados para cambiar lo mal que estaba y para volver a retomar el camino de nuestros libertadores y libertadoras, ¿no? Veo los ojos de la profesora Elsa Brusoni cuando se ponen brillosos, en demostración de su pasión, de su convicción y de su lucha, contagia la emoción. Por ósmosis, voy a incorporar su optimismo yo también. Y voy a confiar en que la patria grande es posible. Ahora volvemos en el cuarto bloque, en Bajo la Lupa de Gale por ANUR TV. Es un programa muy especial, tengo la piel de gallina, permanentemente, por todas las revelaciones, pero también por su convicción y su emoción.